es este tema. Bueno, vamos a hablar hoy del el presbiterio profético, ¿verdad? Pregunta, ¿qué pasa cuando un consejo de profetas o de ministros eh, colectivamente se reúnen para dar una palabra, sea a una iglesia o sea a un grupo o incluso profecía personal? Permítanme explicarles a través de esta clase de el tema crecer en la fe, un llamado profético, ¿verdad? Este tema, ¿verdad? Bueno, presbiterio, seguramente han oído incluso que hay una denominación evangélica que se llaman a sí mismos presbiterianos, ¿no? Y ha sido una denominación que ya tiene pues más de un centenar de años, o sea, han permanecido y tienen pues un arraigo a nivel mundial, ¿no? La palabra presbiterio del griego presbuterion significa el orden de los ancianos, el orden de los ministros de la iglesia, el orden de las personas que saben, que han estado, que fueron seleccionados por Dios para formar parte del cuerpo de Cristo. Les decía yo que el tema del estudio del cuerpo de Cristo está en el capítulo 12 de la carta a los Corintios. Y eh, es muy interesante esta carta. A mí me fascina cuando estamos dando el curso del tomo uno, que se llama Implantando el Ministerio Profético. Es el primer libro que escribí y de ahí se deriva toda la escuela, implantando el ministerio profético, ¿no? Y analizamos la carta a los Corintios capítulo 12, donde dice hay diversidad de dones, pero el Señor es el mismo. Y luego dice, también hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que es el todo en todo, es el mismo. Entonces, vean ustedes lo que compone al cuerpo de Cristo. Decía que es una metáfora que usa el apóstol Pablo para designar a la iglesia. Todos nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y decía Pablo, todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, todos. No hay una persona que haya aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador que no tenga una función en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y no me refiero a a la iglesia local, sino a la iglesia universal, a la iglesia de todos los tiempos, de todas las latitudes, ¿no? Todos tenemos una función. A todos se nos fueron dados o dones del Espíritu, dones por el mismo Espíritu. O a todos se nos fue dado un ministerio por el Señor. O a todos se nos ha puesto en una operación, ¿no? Por Dios mismo, ¿no? Yo por eso les decía la escuela apostólica profética, Cima de Águilas es una operación de Dios, ¿no? Pero regreso al tema, presbiterio. El presbiterio es un grupo de ancianos que componen el gobierno de la iglesia local. Dios es un Dios de orden y en diversas ocasiones se menciona la palabra exousia,
que significa autoridad. O la palabra para poder, se me fue ahorita en griego la palabra de poder, es dunamis, dunamis, ¿no? En el griego bíblico se menciona el poder dunamis o la exousia autoridad. Entonces, las personas que por su fidelidad, por su llamamiento sobre todo, que permanecen, llegan a ser llamados en la Biblia ancianos, ancianos de la iglesia, ¿verdad? Como un servidor, ¿verdad? Que soy un jovenazo de 67 años. Ya luego, hace años me empezaron a decir señor, así en la calle, no sé si te ha pasado que cuando te empiezan a decir, sí señora, y tú dices, ay caray, antes me decían señorita, ahora ya me dicen señora, ¿verdad? O cuando te dicen señor, ¿verdad? Y tú dices, ah caray, antes me decían joven, ¿verdad? Y ahora me dicen señor. Bueno, en sentido espiritual, los ancianos es la gente que tiene o autoridad o tiene poder debido a su servicio, a su servicio. Aquí las medallitas se ganan con lavar los pies de los santos, con el servicio. Y todos tenemos desea o dones o ministerios o operaciones, ¿no? Y entonces encontramos ahí en la foto, por ejemplo, a un grupo de ancianos que está con imposición de manos ordenando a otro ministro, ¿verdad? Yo acostumbro mucho usar el aceite de la Santa Unción como profeta para depositar unas gotas en la cabeza de aquel que va a ser ordenado como maestro, como pastor o como apóstol. También alguna vez me tocó hace años ungir al apóstol Gordillo. Ay, Dios mío, un día les cuento eso. Y cuando se va a ordenar a alguien como maestro, por ejemplo, ¿no? O evangelista, ¿no? Entonces, los ancianos componen este gobierno de la iglesia y el presbiterio debe ser capaz de ministrar proféticamente y de imponer las manos e impartir. ¿Verdad? Vean ustedes, vamos a ver un versículo clave muy, muy bonito que está en Primera de Timoteo 4:14. El presbiterio profético es el término dado también al consejo de profetas que ministran colectivamente a un cuerpo, al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ahí está una foto de hace años que prendimos la menorá y empezamos a ministrar. Pero dice Primera de Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Vean ustedes, qué importante. El apóstol Pablo le está escribiendo a su hijo espiritual, ministerial, Timoteo, y le dice, no descuides el don, el regalo de Dios que hay en ti. Ahora, bueno, lo recibió, pero ¿cómo lo recibió? Dice que te fue dado mediante ¿qué? Profecía. ¿Cómo? Con la imposición de manos. ¿De quiénes? Del presbiterio. O sea, no nada de que yo me autonombro pastor y que ya a ver cómo salen las cosas, que yo soy más vivo, más inteligente que mi paz y voy a organizar un nuevo grupo y, ¿verdad? Le voy
llamar los revanchavers, aveganders y tanta, no, nada de eso. Dios es un Dios de orden. Entonces, el presbiterio está compuesto generalmente por una compañía de profetas, por un grupo de pastores, un grupo de apóstoles. Ahorita vamos a ver que hay presbiterios mixtos de varios ministerios y van a establecer a una persona para su trabajo en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Se le reconoce que tiene esa eh, facultad, ¿no? Entonces, es el instrumento en la iglesia para impartir, liberar los dones del ministerio. ¿Ya lo vieron? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces Timoteo recibió ese don a través, vean ustedes, de la imposición de manos, ¿verdad? De los ancianos y además una palabra profética para él y para el servicio al Señor, ¿no? Entonces, el presbiterio es el momento cuando pues se reúne el cuerpo de Cristo para imponer las manos, profetizarle a un grupo selecto de creyentes. O sea, no es, un presbiterio no es así organizado a tontas y a locas y a ver, vamos a ver, de Tin Marín, de Dopingüe, Cucaramácara, Títere fue, te toca. No, debe haber cierto orden en cuanto a la exousia y, eh, es decir, la autoridad, ¿no? Y se profetiza para hablarles la voluntad de Dios sobre sus vidas, para impartirle dones y ya liberarlos como miembros del ministerio, ¿no? Eso es el presbiterio, ¿no? ¿Verdad? Ahí está una foto de un servidor de hace años, está el señor de azul, es, no recuerdo, pero es el presidente de a nivel mundial, él es canadiense de oración, ahí impusieron manos, el otro de lentes, pues fue mi maestro en el doctorado, está también un miembro de la Alianza, el pastor Salas, está el finado Manuelito Guzmán, también un apóstol que ya partió, ¿verdad? Y ponen manos, ¿no? Entonces me dieron una palabra, ¿no? Hermano hermoso, usted así, asado, y bueno, yo la recibí y agradezco que, pues, que hay palabras que se reciben de rodillas, de plano, porque uno está en la presencia del Espíritu Santo. A ver, ahora los presbiterios proféticos, como el que va a haber el 12 de julio aquí en Puebla, si Dios nos presta vida, son establecidos por muchas razones. Uno, revelar a los santos sus ministerios dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Por ejemplo, de repente un profeta dice, yo veo que tú tienes el don de palabra de sabiduría. Yo veo que tú tienes el don de, recíbelo ahora, de hablar en lenguas. Y empieza a hablar en lenguas, ¿no? Recibe el don de hacer milagros. Recibe el ministerio de ser maestro de la escuela dominical para niños y niñas, ¿no? Entonces, el presbiterio va a revelar una funcionalidad dentro del cuerpo de Cristo. Va a ministrar una palabra profética rema de Dios. Un rema es algo muy profundo que Dios tiene para la persona, ¿no?
La impartición y activación de los dones divinos. Hay 9 dones. Recibe más fe, recibe discernimiento de espíritus, ¿verdad? Recibe una activación en interpretación de lenguas. Qué buena falta hace en el cuerpo de Cristo. Recibe hacer milagros, ¿verdad? Y en ese momento la manifestación del Espíritu es tan fuerte que hay una revelación, hay una clarificación, hay una confirmación del liderazgo en el ministerio en la iglesia local, ¿verdad? Esto se hace imponiendo las manos. Otra parte de la Biblia, si usted lee la doctrina de la imposición de manos, dice no impongas manos a la ligera. Yo quiero confesar, y me da mucha pena decirlo, que al inicio del ministerio en Puebla, generalmente, cuando empezábamos aquí en Puebla, varias veces impuse manos y las impuse a la ligera. Me da pena decirlo y le pido perdón al Señor Jesucristo porque yo pensé que las personas estaban preparadas para allá, ¿no? Y como que urge, urge, órale, vamos a crecer como iglesia y no, 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 no. Después nos dimos cuenta, ¿verdad? Uno se divorció, otro, bueno, ya no digo historias de terror, pero eh, no, doy gracias a Dios que no todos fueron así, ¿no? No todos, a veces Dios nos sorprende en la vida, ¿no? Recientemente me habló un hermano que dice, yo ya soy pastor, me dio mucho trabajo encontrar su teléfono, tenía más de 30 años que no sabía yo nada de él, ¿verdad? Y andaba ahí con su guitarrita de palo, chuntata, chun, de esos himnos de antiguos, ¿verdad? ¿Verdad? Cristo rompe las cadenas y todo, ¿verdad? Y pasan los años y, ¡zas! Pues ya eres pastor, Dios mío, ahí en San Juan del Río, a ver cuándo viene, aquí en Querétaro. Y, ay, yo quedé sorprendido, ¿verdad? De que, eh, y este hermano, pues lo oramos por él como un líder de alabanza, ¿verdad? De la iglesita que estábamos en Santa Cruz Mellehualco, allá en la Ciudad de México. Rosy y yo, pues ahí estaban mis niñas bebés, ¿no? Cuando empezamos el ministerio, después nos venimos a Puebla, nos desconectamos completamente de muchos hermanos y resulta que, bueno, entonces yo digo, bueno, se le impusieron las manos al hermano Moy y ahora es pastor, Dios mío. Es decir, que Dios obra en una forma misteriosa y la imposición de manos tiene una transmisión del carácter, de lo que yo tengo, yo te lo doy, ¿no? Entonces por eso no impongas manos a la ligera, ¿no? ¿Verdad? Y entonces se le habla a los que han sido llamados o preparados adecuadamente para ser ordenados dentro del ministerio quíntuple, ¿sí? Bueno, estás llamado a ser apóstol. No, pues ni le creo, ¿cómo cree, verdad? Bueno, Dios te está llamando, ¿no? Dios te está llamando a ser una profetisa. No, ¿cómo crees? No, a mí déjeme así como estoy, yo estoy tranqui, ¿verdad? Bueno, entonces, el presbiterio va a ser una activación, va a ser un llamado, pero se hace con mucha holgura. Vea, por ejemplo, ahí está un presbiterio organizado, se debe hacer con sabiduría apostólica profética. Ahí están 2 apóstoles, ¿verdad? Este,
Aquino, el apóstol Carlos Gordillo, que algunos de ustedes conocen, está mi amigo Oscar Venegas, que algunos de ustedes conocen, y bueno, el más, el alto ese ya lo conocen, que está ahí. Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, eh, Pablo, desde los tiempos de la iglesia inicial, ahí en Tito 1:5, dice, por esta causa te dejé en Creta. Vean, Pablo le escribe a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Los presbiterios también van a corregir lo deficiente, dice, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vean ustedes, ¿no? Entonces Tito tenía la autoridad para ir estableciendo pastores, ¿verdad? En cada ciudad y así fue como creció la iglesia, ¿sí? Entonces se debe organizar un presbiterio, debe ser hecho con humildad, con ayuno. Ahí está el doctor Carlos Gordillo, también está este hermano de Colombia que es del equipo de Ronnie Chávez, se me fue ahorita, un profeta pero extraordinario, también, se me fue el nombre también. Y están ordenando la segunda generación de la Escuela Apostólica Profética Cima de Águilas y les están dando palabra, ¿no? Vean, ahora, ¿cómo organizar un ministerio? Debe ser hecho con oración, ¿verdad? Dice Lucas 6:12-13 que nuestro amadísimo Salvador, Cristo Jesús, cuando Él organiza su equipo de trabajo, dice Lucas 6:12-13, dice, en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿No? O sea, el Señor es un ejemplo de cómo se organiza el presbiterio con oración, ¿no? Él llamó a sus discípulos, o sea, vinieron muchos, estoy seguro que hubo ahí una multitud de seguidores, pero nada más escogió a 12, ¿no? ¿Cómo organizar un presbiterio? Debe ser hecho bajo la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es activo, está en nuestros corazones. Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? Dice Hechos 13:2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, ¿qué hacían ellos, los hermanos? Ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Vean ustedes la palabra profética, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saúl, ¿eh? Para la obra a que los he llamado, dijo el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, ¿verdad? Ahí está el doctor Ayala ungiendo al pastor Renegali. Ahí también me dieron una atribución. Ahí está una foto muy, muy tremenda de un avivamiento que hubo en Puebla. Está el profeta Yohani, es el anciano que está, el alto que está ahí en el centro. Está su hija Lía María. Y entonces los presbiterios van a tomar en cuenta, si usted lee en la primera de Corintios 12:28,
que aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Hay otras listas de dones que están ahí en la carta a Romanos, a Efesios. En Romanos están los dones llamados dones de servicio. En mi libro uno ahí se clarifica un poquito más todo esto, ¿no? Sería largo explicarlo, ¿verdad? Entonces, así se hace el presbiterio. Hay varios tipos de presbiterio, ¿no? Vamos a tratar de clasificarlos, ¿no? Aunque esto no es una, digamos, así debe ser, ¿no? No. El presbiterio apostólico se llama así cuando la persona que lidera el presbiterio es un apóstol, ¿verdad? El presbiterio profético es cuando la persona que lo lidera, el presbiterio, es un profeta. Y el presbiterio apostólico profético es mixto, debido a que la persona líder fluye en ambas unciones. ¿Verdad? En ambas unciones. Dice Amós 3:8, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y ya vimos que la función principal del presbiterio va a ser la impartición. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando en clases pasadas sobre la impartición? Impartir es compartir, es comunicar, dar una parte, ¿no? En Romanos 1:12-11 dice, porque deseo verlos para comunicaros algún don espiritual. Fíjate lo que decía este Pablo, ¿no? Quiero verlos para comunicarles un don espiritual, ¿no? A veces hay personas que ya se les acabó la batería y tienes que llegar ahí con los cables y darle un chispazo para que vuelva a arrancar, ¿no? Esa es una impartición, estoy usando una parábola, ¿no? Dice, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, ¿verdad? Ahí estamos, Yuhani y un servidor, enviando al pastor Santos, ¿verdad? Ya también me informaron que ya partió con el Señor. Híjole, me dio una pena. Bueno, eso fue hace 10 años, ¿no? Que lo enviamos porque él se fue de misionero a Madagascar. De verdad, él sintió el llamado y Dios le abrió puertas y le hizo las conexiones y dejó su iglesia aquí que tenía en Puebla para irse de misionero a Madagascar y pues estuvo dispuesto a pagar el precio. Lo primero que nos dijo es que tenían que ponerle como 20 vacunas. ¿Eh? ¿Cómo la ves? Para entrar a esas tierras pues inhóspitas, esas tierras tropicales, ¿no? Y sí, se fue a enseñar un mexicano ahí en Madagascar y pues ya nosotros lo enviamos como saeta en manos del valiente. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa para preguntas, ¿verdad? Esta fue una gran lección sobre el presbiterio. Les bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a poner un stop share.